Cadena de Hombres Cristianos con Edwin Lewis Cole declara la palabra de Dios que libera al hombre a través del mundo entero. Cada uno de estos poderosos videos han sido diseñados para instruirle y enseñarle a ser un hombre como Cristo. Cadena de Hombres Cristianos, con la visión de alcanzar a 210 naciones para el año 2001. El Ministerio Mundial proclamando que el hombre al máximo refleja la imagen de Cristo. Y ahora, el mensaje. Y ahora, Edwin Lewis Cole presenta la cadena de videos de hombres cristianos declarando alrededor del mundo una norma para la hombría. Hombría y ser como Cristo son sinónimos. Bien, si usted busca lo sobrenatural solo en lo espectacular, no percibirá al Espíritu Santo. Cuando el pastor Hayford estuvo aquí esta mañana, era casi como que Dios leía nuestra correspondencia. Poco se dio él cuenta de lo que yo haría cuando estaría aquí, ni yo lo que él haría, pero me parece que calza como guante a la mano. Agradezco a John Reeves su testimonio hace un momento, pero prueba el principio de la parábola del hijo pródigo. Se paga un alto precio por la forma baja de vivir. El principio es que una baja moral siempre lleva a alta mortalidad. Hoy quiero hablarles, empezando con Génesis capítulo 1, los primeros versículos. Cuando Dios nos creó en Adán, Dios nos creó con tres cosas como hombres. Nos dio habilidad, nos dio creatividad y nos dio productividad. Habilidad, creatividad y nos dio productividad. Ahora, Dios es el creador, Satanás es el falsificador. Hoy quiero leer estos primeros tres versículos de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 33, el versículo 9 dice, que Él mandó y existió. Todo el poder creativo de Dios está en su palabra. Dios no solo creó por hablar que el mundo existiera, pero la Biblia nos enseña en Hebreos que es sostenida por su palabra. El poder creativo de Dios está en su palabra. Quiero repetir la enseñanza que di en Boulder, Colorado, hace unos 2 años, y quiero darles 5 proposiciones respecto a la palabra de Dios. Sé que muchos vinieron a escuchar la palabra, no un estudio, pero permítame pedirles que escriban esto. Proposición número 1. La palabra de Dios es su garantía o su fianza. Hebreos 6:23 dice que cuando no pudo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. La palabra de Dios es su garantía, su fianza. Número 2, la palabra de Dios es la expresión de su naturaleza. Porque la palabra es la expresión de su naturaleza. Hebreos 1 y 3, hablando del advenimiento de Cristo en carne humana.
su divinidad completa, el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. O sea que Jesús es la expresión de la naturaleza de Dios. Y porque la palabra es la expresión de su naturaleza, Jesús vino como el Verbo. En el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Proposición número 3, la palabra de Dios es la medida de su carácter. Jesús dice en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él usó el alfabeto griego, pero si fuésemos a usar el español hoy, él diría yo soy la A y la Z. Y la razón para ello es que hay 28 letras en nuestro alfabeto. Cuando usted piensa de todas las palabras que se han hablado, de todas las palabras que se han dicho, ¿cuántas veces el alfabeto se ha usado? Y usted reconoce que el alfabeto es tan bueno como el día en que se dio. Usted se da cuenta de lo inmensurable y la fuerza inagotable del alfabeto. Y así es como Jesús se refería a sí mismo como la expresión de la naturaleza de Dios. Él es como un alfabeto. Es infatigable, es inmensurable. Cuando Jesús y yo hayamos estado en el cielo con Dios por milenios y milenios, no importa cuánto tiempo hayamos estado allá, aún nunca sabremos todo sobre Dios. Cuando usted toma esta Biblia y se da cuenta que entre estas pastas negras, que es la cubierta del frente y de atrás, ahí hay tanta verdad que usted podría vivir por la eternidad en solo lo que está en este libro. ¿Se da cuenta cuán inmensurable es el carácter de Dios? Proposición número 4. El Salmo 138:2 dice que Dios ha engrandecido su nombre. Él engrandece su palabra por encima de su nombre. La razón por qué la Biblia dice eso es porque el nombre de Dios es tan bueno como su palabra. Si su palabra no es buena, su nombre no es bueno. Si su palabra es verdad, su nombre es verdad. Si su palabra es verdad, entonces su nombre es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted debe reconocer que esta es la proposición respecto a Dios. Proposición número 5 sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe y regla absoluta de nuestra conducta. Deuteronomio y luego Marcos 4 dice que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Por eso la palabra es nuestra fuente de fe y la regla de nuestra conducta. Muchos cultos o sectas toman una porción de la palabra de Dios y la conforman a su estilo de vida. Dios dice que nuestra vida debe conformarse a la palabra de Dios. Hay una diferencia entre Dios y la gente. La gente tiende a encubrir, pero Dios lava de verdad. Hay una eternidad de diferencia. Y en Génesis 1:26, la palabra de Dios nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que cuando Dios nos creó en Adán, Él nos creó a su imagen y su semejanza. Cuando Él nos creó en Adán, Él puso su poder creativo
en nosotros. Aun cuando la palabra es su poder creativo, Dios puso poder creativo en nuestras palabras. Cada palabra que nosotros hablamos suelta al Espíritu y tiene poder creativo. Puede causar maldición o bendición. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y puso poder creativo en nosotros, Él puso ese poder en nuestras palabras. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Él puso ese poder creativo en nuestras palabras, como en su palabra, lo que la palabra de Dios es para Él, la palabra nuestra es para nosotros. Veamos lo que la palabra de Dios es para Él y la palabra nuestra es para nosotros. Número 1, es su garantía o fianza. O sea, para usted y para mí, en este día, nuestra palabra debe ser garantía o fianza. Número 2, la palabra de Dios es la expresión de su naturaleza. Nuestras palabras expresan nuestra naturaleza. Podemos saber lo que es limpio o inmundo, la moralidad e inmoralidad. Usted puede saber el carácter de un talento por las palabras de un hombre. Aún el diablo escucha nuestras palabras para saber qué clase de carácter tenemos. Él no puede leer nuestra mente, pero sí oír nuestras palabras. Y las palabras y obras revelan el carácter del hombre que realmente somos. Número 3, la palabra de Dios es la medida de su carácter y el nuestro. Sabemos que vivimos en un día, como dijo Isaías, la verdad tropieza en las calles. Usted puede firmar un contrato con un hombre, pero el contrato es como el hombre que lo firma. Diga al que está a su lado, conozco a ese hombre. El contrato es tan bueno solo como el hombre que lo firma, pues el carácter determina el valor del contrato firmado. Número 4, la palabra de Dios es exaltada sobre su nombre, pues su nombre es tan bueno como su palabra. ¿Cuántos han orado en el nombre de Jesucristo para respuesta a una oración? Levante la mano. ¿Cuántos lo hicieron con base en la palabra de Dios? ¿Puedo ver su mano? Absolutamente. Pues el uso del nombre de Jesús en fe delante de Dios es predicado sobre la verdad de la palabra. Eso significa que nuestro nombre es tan bueno como nuestra palabra. Si la palabra no es buena, tampoco el nombre no es bueno. La confianza se extiende al límite de la verdad y no más. Cuando un hombre y una mujer se casan y ella toma el nombre de su esposo, ella también toma el carácter que acompaña ese nombre. Como el doctor Dobson dice, la falta de respeto es la causa número 1 del divorcio en nuestra sociedad. Y la razón de ello es, si esa mujer lleva el nombre de ese hombre, pero él no le da un carácter comparable o con el que ella pueda o desee identificarse, ella no querrá llevar ese nombre. En nuestro mundo hoy, muchos divorcios ocurren porque el hombre promete y promete, pero diferente a Dios, quien guarda su palabra para cumplirla, Él nunca la cumple, y por no cumplir su palabra, enseña a su esposa a no confiar en Él.
El negociante que promete a sus vendedores y a sus clientes que él hará ciertas cosas, pero nunca lo cumple, pronto perderá el negocio porque prueba no ser confiable. Pues la confiabilidad, como la fidelidad, es el corazón del carácter del hombre. Por eso Dios dice en 2 de Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Él no dijo hombres idóneos que sean fieles. Eso es una transposición. Usted confía al carácter, no al talento. Entonces nuestro nombre es bueno, así como nuestra palabra. Hoy tenemos problemas con algunas figuras públicas en nuestro país. ¿No es cierto? Si es cierto, vamos a dar un aplauso. La razón por qué usted no confía en el hombre es porque no confía en su palabra. Tratemos de nuevo. La razón por qué no confía en el hombre es porque no confía en su palabra. Sonríe al que está a su lado, dígale, sé quién es ese. Número 5. Como la palabra de Dios es la fuente de fe y regla de conducta, también la nuestra. Cada vez que damos nuestra palabra a alguien, viene a ser la fuente de su fe y regla de su conducta. Por eso usted y yo revelamos al mundo que somos hombres de Dios porque tenemos palabra. Dese un encuentro de palmas con el que esté a su lado. Dígale, yo entendí eso. Eso es para usted. Hágalo, den palmas en alto. Vayamos ahora al capítulo 13 de Hebreos. Entonces, para nosotros que somos hombres de palabra, como Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando damos nuestra palabra, debemos cumplirla. Esa es la integridad de nuestro carácter. Cumplir nuestra palabra revela la profunda esencia de nuestra identidad, como el pastor Hayford decía esta mañana. Dios no solo puso poder creativo en nosotros, y ese poder está en nuestra palabra, pero nos dio otro poder creativo que está en nuestros lomos. La razón por qué Él nos dio Hebreos 13:4 es porque tenemos el poder de crear vida. Y eso es asombroso. Es una cosa increíble, una grandeza que mucha gente usa mal, como si fuera algo que no tiene valor. En Hebreos 13, versículo 4, léalo conmigo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Por qué dice Dios eso? Porque el matrimonio es un pacto. Y el sexo fuera del matrimonio es corrupto. Solo en el matrimonio es sin mancilla. De nuevo la pregunta, ¿por qué es eso? Por una razón muy obvia, que Dios es un Dios de pacto. Por cada pacto que Dios hace, Él da una señal del pacto. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, que nunca destruiría al mundo por un diluvio, sí por fuego, no por diluvio, Él dio una señal del pacto. Era un arco iris, una señal externa de una obra interna
de la relación del pacto entre Dios y el hombre. Cuando Dios estableció el hecho que la justicia sería por la fe e hizo pacto con Abraham, le dio una señal del pacto. La señal del pacto fue la circuncisión, una señal externa de una obra interna, de una relación de pacto. Por cada pacto que Dios hace, Él da una señal externa de la obra interna de la relación del pacto. Cuando usted y yo nacimos del Espíritu de Dios y venimos a una relación de pacto, lo hacemos en las bases del pacto más alto conocido.